Bien, bien, bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a calcular Thevenin entre A y B. Vamos a aplicar varios conceptos como Kirchhoff, Mashav y el equivalente de Norton también. Bien, como paso inicial, observando este circuito nos damos cuenta que entre A y B, que es lo que hay que analizar, se encuentra la resistencia de 4 ohm, pero a su vez tiene un amperímetro. Ese amperímetro lo que significa es que tenemos que darle la corriente de lectura en ese punto. Entonces eso sería la I de Norton. Pero como nosotros vamos a calcularlo con Thevenin, porque es lo que pide el inciso, lo haremos después. Inicialmente se observa este circuito, que a simple vista parece complejo, pero si nosotros tomamos y lo simplificamos un poco más, nos quedaría este circuito, que estirado es lo mismo, es equivalente. Bien, como primer paso para poder calcular R de Thevenin, tenemos que eliminar la resistencia entre A y B, ¿no? Esta resistencia se tiene que eliminar y las fuentes de voltaje se reemplazan por un cable. Bien, entonces se analiza el circuito ahí para poder ver cuál es la R de Thevenin, quedando un circuito así, ¿no? Las fuentes de tensión fueron eliminadas, la resistencia entre A y B ya no está, pero sigue quedando un circuito bastante difícil de interpretar. Entonces podemos hacer un equivalente estirando lo que sería estas ramas, ¿no? Estirando esta rama y estirando esta rama para que esto se pueda acostar, nos va a quedar un equivalente más cómodo, que sería este, ¿no? Entonces ahora tiene más color, son simplemente una combinación de resistencias en serie y paralelo para hallar R de Thevenin. Entonces, bueno, lo vamos a dividir en pasos. Como primer paso vamos a decir que RA es igual a la sumatoria en paralelo de las resistencias de 5 ohm y el serie de 8 con 10 ohm. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Al ser suma en paralelo sería así: 1/5 ohm más 1/8 más 10, que sería la combinación en serie, ohm, y como es paralelo a la -1. Bien, esta primera resistencia nos va a dar un valor de 3,91 ohm. Perfecto. ¿A qué equivale esto? Esto equivale a, que lo voy a simplificar para mí, a hacer esto. Equivale, ¿no? Esta resistencia se elimina porque fue reemplazada y esto sería RA. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería hallar lo que vendría siendo el serie, ¿no? El serie con el paralelo de 6 ohm. Entonces vamos a decir que la RB, quedó muy fea. Vamos a decir que la RB es igual a el paralelo de las resistencias en serie de RA más 5 ohm, ¿no? Con la resistencia en paralelo de 6 ohm. Como es paralelo, es a la -1. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar una resistencia que es de aproximadamente 3,59 ohm. ¿A qué equivale esta suma que acabamos de hacer? Esta suma que acabamos de hacer equivale a esto. Como si hubiésemos hecho así. Y ahora, en vez de esa resistencia de 6 ohm, va a estar RB. Y ya es mucho más simple así. Porque ¿qué nos quedaría?
nos quedaría que la resistencia de Thevenin es igual a la sumatoria en serie de 7 ohm más RB, ¿no? RB lo tenemos, 3,59. Entonces, vamos a proceder. La resistencia de Thevenin es igual a 10,59 ohm. Perfecto. Entonces, una vez que tengamos la R de Thevenin, que es una herramienta que nos va a servir para más tarde, ahora mismo no lo vamos a usar. El siguiente paso va a ser calcular las corrientes de rama para poder hallar lo que sería la B de Thevenin, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adoptar este circuito que tenemos, ¿no? Con las fuentes, las resistencias y todo, pero la resistencia entre A y B la vamos a eliminar. ¿Se entiende? Entonces nos quedaría un circuito así. Vamos a tener como malla 1, malla 2 y malla 3. Perfecto. Entonces, como un paso inicial, yo lo que voy a hacer va a ser tomar valores al azar de corriente. Entonces voy a decir que, por ejemplo, acá circula una I1, por acá circula una I2, y por acá, por cómo está la fuente, voy a decir que circula una I3. Entonces, ¿cuáles son los pasos para hallarla? Bueno, utilizando lo que vendría siendo mallas, vamos a tener que la malla 1, ¿por qué está compuesta? La malla 1 está compuesta por la I1, que tiene las resistencias de 7 y 6 ohm. Sabemos que 7 más 6, 13 ohm, ¿no? Bien, como esta I2 va a ser entrante, o sea que está a favor de I1, no va a ser negativa, va a ser positiva, porque ambas tienen el mismo sentido, pero comparten una sola resistencia, la resistencia de 6 ohms. Entonces nos quedaría 6 ohm. Perfecto. Y bueno, esto puede ser más menos I3, porque I3 no comparte nada, lo que viene siendo I3, con la malla 1. Se ve que se nota que está acá. Entonces I3 va a ser 0. Bien, y acá ponemos las fuentes de tensión. Analizando el sentido de la corriente que yo elegí, ¿no? Nos quedaría que entramos negativos y salimos positivos en la fuente. Entonces va a ser 20 positivo, 20 volts positivos. Perfecto. Ahora vemos la malla 2. La malla 2 está constituida por I1, que está en contacto con la malla 2, con los 6 ohms, más I2, que I2 está compuesto por los 5 ohms, más los 10, más los 8, más los 6. Entonces 6 más 8 más 10 más 5 nos da 29, ¿no? Y ahora vamos a tener que tener cuidado con el signo esta vez. ¿Qué es lo que pasa? I1 viene con este sentido y I3 viene con sentido contrario. Entonces, ¿qué va a pasar? I3 va a ser negativo. ¿Y qué resistencias comparte I3 con la malla 2? La de 8 y la de 10. Entonces 8 más 10, 18. Ahí está. Y acá, las fuentes. Acá lo que va a pasar con las fuentes es que tienes, viendo el sentido, ¿no? Esta de 20 volts y esta que está en sentido contrario. Entonces sería 20 volts menos
10 volts. Perfecto. El siguiente paso sería hallar la malla 3. La malla 3, que está ubicada acá, tiene nulo contacto con I1, ¿no? I2, por lo que dijimos antes, va a ser negativa y va a compartir las resistencias de 18 ohms, que serían la de 10 más la de 8. Y está I3, que es 10 más 8 más 5. 10 más 8 más 5, 23. Entonces I3 con 23 ohm. ¿Y acá qué fuentes de tensión tiene? Tiene solamente la fuente de tensión de 10 volts. Esto lo vamos a tachar, porque 20 menos 10 nos da efectivamente 10. Bien, ¿y qué nos queda acá? Nos quedan tres ecuaciones con tres incógnitas. Yo ya hice los cálculos, no vamos a andar ondeando acá en lo que sería I1, I2 y I3. Así que bueno, los voy a poner directamente. Voy a hacerlo con el mismo color. I1 es igual a 1,21 amperes. I2 es igual a 0,71 amperes. Y 3 es igual a 0,99 amperes. Perfecto. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Nos damos cuenta que nos faltan algunas ramas a analizar. Vamos a saltar a la hoja siguiente. Bien, teniendo en cuenta las corrientes que elegimos, I1, I2 e I3, vamos a hallar lo que sería una especie de reconocimiento, de ver cuál es más grande que cuál. Entonces, observamos una cosa, que I1 es mayor que I3, que es mayor que I2. Entonces, I1 siempre va a ganar a I3 y I3 siempre va a ganar a I2. ¿A qué nos referimos con esto? Esperen, vamos a volcar primero los datos, ¿sí? Para que no nos perdamos. 1,21 amperes y 2 es igual a 0,71 amperes e I3, vamos a hacerlo acá, es igual a 0,99 amperes. Perfecto. Entonces tenemos que hallar lo que sería la I4, que como vemos I2, I1 converge en el nodo, ¿no? I2 converge en el nodo. Entonces, por descarte y por primera ley de Kirchhoff, sí o sí tiene que haber una corriente saliente. Entonces vamos a tomar una I4 que va a ser igual, I4 va a ser igual a I1 más I2. ¿Esto qué nos da? Nos da 92 amperes. Perfecto. Y luego va a haber una I5 que va a estar acá. No sabemos el sentido aún. Pero ¿qué sabemos? Que I3 predomina sobre I2 porque es mayor. Entonces esta I5 va a ir en el sentido de I3. ¿Y a qué va a ser igual? I5 va a ser igual que I3 menos I2. Bien. Esto nos va a dar 0,28 amperes.
¿no? Perfecto. Entonces, una vez que tenemos las corrientes, podemos ya ir pensando en la B de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente. Sabiendo, bueno, lo que más nos va a importar acá va a ser I1, I5, I2 y también nos va a importar lo que viene siendo I3. Perfecto, por si las dudas vamos a poner acá el I4 y voy a poner todos los datos acá. I1 es igual a 1,21 amper. I2 es igual a 0,71 amper. I3 es igual a 0,99 amper. Bueno, es así, los voy a ir volcando poco a poco. 1,92 y I5 igual a 0,28 amper. Perfecto. Ahí está. Entonces tenemos dos formas de hallar B de Thevenin, ¿no? Tenemos la forma corta, recorriendo desde A hasta B, ¿no? Y tenemos la forma larga, por así decirlo, que recorremos toda esta malla así. Toda esta rama, perdón. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos opción A, la más tranquila, por así decirlo, la que menos tiempo nos va a llevar, que es esta. Y opción B, que es la más larga, que va a ser así. Porque estamos recorriendo desde A hasta B. Entonces vamos a llamar, esta opción la vamos a llamar larga y la opción verde la vamos a llamar corta. ¿Les parece? Bien. Entonces vamos a hallar primero B de Thevenin cortito, por así decirlo. O B de Thevenin. Sí, vamos a hacer así. Vamos a hacerle la forma corta. La forma corta. Que sería B de Thevenin corto. Van a ver que recorriendo la rama es lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría? Si recorremos así, nos queda primero menos 5 ohm por I2 más 20 volts más, porque el sentido de esta corriente nos va a indicar que es positivo, negativo, sentido contrario. Entonces cuando vos recorras así, vas a terminar positivamente por el sentido de la corriente. Más 10 ohm por I5. Acá tienen todos los valores, vuélquenlos y les va a dar que B de Thevenin cortito, por así decirlo, B de Thevenin corto, sería 19,25 volts, ¿no? Esto es B de Thevenin corto, que sería simplemente como esta forma de recorrer la rama, desde A hasta B. Y después tienen la forma larga, que vamos a llamarlo B de Thevenin, como no, largo. Que sería esta forma, recorriendo así toda la rama, ¿no? Viendo qué nos da. Entonces empezamos a recorrer. Primero notamos la resistencia. Menos 7 ohm por I1. Como entra positivo en la fuente y sale negativo, como entra negativo y sale positivo,
nos va a dar 20 volts. Y acá, como entra igual, ¿no? Nos va a dar menos 8 ohm por I5, porque esta rama lo recorre I5, I5 más 10 volts. Si quieren corroboren, tienen acá todas las corrientes. Esto les va a dar aproximadamente 19,29 volts. Que esto sería B de Thevenin largo. Bien. Se puede sacar una conclusión, esto es aproximadamente 19,27, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué tenemos? Tenemos B de Thevenin, muchachos. Entonces podemos hacer el circuito equivalente, que sería tal que así. Este sería B de Thevenin. La resistencia de Thevenin la habíamos hallado. La resistencia entre bornes era 4 ohm. No, acordémonos, ¿no? R de Thevenin nos dio 10,59. R de Thevenin. Pero el circuito, como bien recordarán, tenía un amperímetro. Entonces tendríamos que hallar el equivalente de Norton para poder tener esa corriente. Entonces, I de Norton va a ser igual a B de Thevenin sobre R de Norton. Pero bueno, R de Norton no es otra cosa más que R de Thevenin, son lo mismo. Entonces, esto sería 19,27 aproximadamente, ¿no? 19,27, redondeando entre estos dos números, dividido la resistencia de Thevenin, 10,59. Entonces sería 10,59 ohm sobre 19,27 volts. Entonces esto que nos arroja una corriente, una I de Norton, que es la que lee el instrumento, de 1,82 amperes. Bien, ahora para poder completar un poquito más y que nos quede bien, vamos a hacer el circuito. Como la fuente esta apunta hacia arriba, la I de Norton va a apuntar hacia arriba también. Tiene una diferencia, y es que acá va a estar R de Thevenin o R de Norton, y acá va a estar la resistencia entre A y B. 4 ohm. Y esta va a ser R de Norton. Como pueden verificar, era 4 ohm la resistencia entre I y B. Así que nada, chicos. Esta es la corriente que lee el amperímetro. Esto es B de Thevenin recorriendo lo que sería desde A hasta B de diferentes formas. Ven que llegamos a la misma conclusión. Así que nada, eso es todo, chicos. Éxitos.